Sexto, el arte de la teleautomática. Ningún asunto al que me haya dedicado antes ha requerido tal concentración mental ni ha puesto en tensión extrema las finas fibras de mi cerebro como el sistema del transmisor de aumento. Puse toda la intensidad y vigor de juventud en realizar descubrimientos en el campo rotatorio, pero esas tempranas labores, aunque fueron en extremo extenuantes, no involucraron esa aguda y agotadora perspicacia que tuve que ejercitar para atacar los desconcertantes problemas que genera el horizonte inalámbrico. A pesar de la anómala fortaleza física que tenía en esos años, mi sistema nervioso se rebeló y sufrí un colapso, justo cuando la consumación de aquella tarea larga y difícil parecía estar a la vista. Probablemente mi carrera habría llegado a un fin prematuro si la providencia no me hubiera dotado de un dispositivo de seguridad que parece haber mejorado con el avance de los años y que entra en juego cuando mis fuerzas están agotándose. Mientras funcione, me siento a salvo del trabajo excesivo que amenaza a otros inventores y, de paso, no necesito las vacaciones que para la mayoría son indispensables. Cuando estoy exhausto, simplemente hago como los negros que, comillas, duermen naturalmente mientras los blancos se preocupan. Para aventurar una teoría, el cuerpo va acumulando una cantidad determinada de algún agente tóxico, y yo me hundo en un estado casi letárgico que dura exactamente media hora. Al despertar, tengo la sensación de que la experiencia que he vivido ocurrió hace mucho tiempo, y si intento continuar el hilo de mi pensamiento, siento una verdadera náusea mental. Involuntariamente me vuelco en otro trabajo y me sorprende la frescura de mi mente, así como la facilidad con que supero obstáculos que antes me habían dejado perplejo. Luego de semanas o meses, mi pasión por el invento abandonado regresa y encuentro respuestas casi sin esfuerzo para todas esas preguntas que me sacaban de quicio. Les contaré una experiencia que podría ser de interés para los estudiantes de psicología. Yo había producido un fenómeno asombroso con mi transmisor y estaba dedicado a determinar su verdadera relevancia en relación con las corrientes propagadas a través de la Tierra. Parecía una empresa sin esperanza. Trabajé de manera incansable por un año sin obtener resultados. Este estudio me absorbió tan profundamente que olvidé todo lo demás, incluso mi dañada salud. Cuando estaba a punto de tener una crisis nerviosa, la naturaleza aplicó ese sueño letal, protector. Al recobrar los sentidos, consternado me di cuenta que no era capaz de rememorar las escenas de mi vida. Solo accedía a las primeras imágenes de infancia que se habían alojado en mi conciencia. Curiosamente, aparecían con una nitidez extraordinaria y me generaban alivio. Noche tras noche, cuando me iba a descansar, pensaba en ellas y mi vida anterior se revelaba con más claridad. La imagen de mi madre fue siempre la figura principal del espectáculo que se desplegaba en mí. Surgía un deseo arrollador por volver a verla. Este sentimiento creció con tal fuerza que resolví dejar todo el trabajo y satisfacer mi nostalgia. Pero se me hacía demasiado difícil abandonar el laboratorio. Pasaron varios meses en los que tuve éxito en revivir todas las impresiones de mi vida hasta la primavera de 1892. En la siguiente visión que emergió de la niebla de Oblivion, me vi a mí mismo en el Hotel de Pays en París, justamente saliendo de uno de mis peculiares hechizos de sueño que había sido causado por un prolongado esfuerzo del cerebro. Imaginen el dolor y la aflicción que sentí cuando por mi mente pasó como un rayo la noción de que en aquel exacto momento me entregaban una nota con la triste noticia de que mi madre se estaba muriendo. Recordé cómo hice el largo viaje a casa sin una sola hora de descanso, y como ella murió luego de semanas de agonía. Es alucinante que durante todo ese periodo mi memoria estuvo parcialmente borrada, sensible a todo lo relacionado con mi investigación. Podía recordar los más específicos detalles o las observaciones más insignificantes de mis experimentos, o incluso recitar fórmulas matemáticas enteras. Creo firmemente en la ley de las compensaciones. Las verdaderas recompensas están siempre en proporción con el trabajo y sacrificio realizados.
Por ello, estoy seguro de que entre todos mis inventos, el transmisor de aumento será el más importante y valioso para las futuras generaciones. Soy propenso a esta predicción no tanto por mis pensamientos sobre la revolución comercial e industrial que estoy seguro traerá consigo, sino por las consecuencias humanitarias que hará posible. Las consideraciones sobre su utilidad pesan poco en la balanza frente a los altos beneficios que tendrá para la civilización. Nos enfrentamos a grandes problemas que no se pueden resolver simplemente garantizando el abastecimiento de nuestra existencia material. Por el contrario, el progreso en esta dirección está plagado de riesgos y amenazadores peligros que generan sufrimiento. Si fuéramos a liberar la energía de los átomos o descubriéramos algún otro modo de desarrollar energía barata e inagotable en cualquier punto del planeta, este logro, en lugar de ser un bien común para la humanidad, podría traer desastre, dar origen a regímenes totalitarios basados en el uso de la fuerza. El bien más grande vendrá de los avances técnicos que tiendan a la unificación y la armonía. Mi transmisor inalámbrico es eso. Gracias a él, la voz humana y otras cosas semejantes se podrían reproducir en todas partes, y las fábricas funcionarían a miles de kilómetros de las cascadas que proporcionarán la energía. Máquinas aéreas se moverán alrededor del planeta sin detención. La energía del Sol será controlada y se crearán lagos y ríos con fines motrices, como la transformación de áridos desiertos en tierra fértil. Su utilización para usos telegráficos, telefónicos y otros similares inmediatamente eliminará la estática y todo el resto de las interferencias que en el presente imponen estrechos límites al horizonte inalámbrico. Este es un tema sobre el que se debe decir algunas palabras. Durante la década pasada, varias personas afirmaron con arrogancia que habían tenido éxito en eliminar este impedimento. Yo he examinado cuidadosamente los arreglos descritos. He probado la mayoría de ellos mucho antes de que fueran revelados públicamente, pero la conclusión ha sido siempre negativa. Una declaración oficial reciente de la Marina de Estados Unidos podría haber enseñado, quizás, a algunos nuevos editores de noticias, de esos que se dejan engatusar, a tasar el valor real de estos anuncios. Como regla, estos intentos se basan en teorías tan falsas que siempre que las oigo me dan risa. Recientemente se anunció un nuevo descubrimiento con una ensordecedora fanfarria de trompetas, pero luego probó ser otro caso más de una montaña pariendo un ratón. Esto me recuerda un excitante incidente que sucedió años atrás mientras estaba realizando mis experimentos con corrientes de alta frecuencia. Steve Brody había saltado recién del puente de Brooklyn y desde entonces los imitadores han vulgarizado la hazaña. Pero la primera noticia conmocionó a Nueva York. En una tarde calurosa sentí la necesidad de refrescarme y entré en uno de los 30.000 populares establecimientos de esta gran ciudad, donde se sirve un delicioso brebaje por 12 centavos, que ahora solo se podría obtener viajando a los países pobres y devastados de Europa. Había bastante gente, se estaba discutiendo un asunto que me llevó a hacer una observación descuidada. Esto es lo que dije cuando salté del puente. Tras decir esto, me sentí como el compañero de Timoteo en el poema de Schiller. En un instante se armó una pandemonium y una docena de voces gritó: ¡Es Brody! Lancé $0,25 sobre el mostrador e intenté alcanzar la puerta, pero una multitud me pisaba en los talones gritando: ¡Detente, Steve! Lo que debe haber sido mal interpretado por todas las personas. Muchos intentaban sujetarme mientras corría frenéticamente en búsqueda de refugio. Apresurándome, afortunadamente me las ingenié a través de una salida para incendios para llegar al laboratorio donde me saqué el abrigo y me camuflé como un herrero trabajador. Sin embargo, estas preocupaciones ya eran innecesarias. Ya había eludido a mis perseguidores. Muchos años después del incidente, por las noches, ya en la cama cuando la imaginación transforma en espectros los problemas insignificantes del día, pensaba cuál habría sido mi destino si aquella turba me hubiera encontrado y hubiera descubierto que no era Steve Brody. El ingeniero que hace poco afirmó ante un equipo técnico tener un nuevo remedio contra la estática basado en una ley de la naturaleza desconocida hasta hoy, parece haber sido tan descuidado como yo mismo cuando afirmó que estas perturbaciones se propagan de arriba hacia abajo, mientras aquellas de un transmisor lo hacían por toda la Tierra.
Esto significaría que un condensador como este planeta, con su envoltorio gaseoso, se podría cargar y descargar de una manera bastante contraria a las enseñanzas fundamentales postuladas en todos los libros de física. Tal suposición habría sido condenada por errónea incluso en tiempos de Franklin, porque los hechos relacionados con esto eran entonces bien conocidos y la relación entre la electricidad atmosférica y aquella desarrollada por las máquinas habría sido completamente establecida. Obviamente, las perturbaciones naturales y artificiales se propagan a través de la Tierra y el aire de la misma forma, y ambas establecen fuerzas electromotrices tanto en sentido horizontal como vertical. La interferencia no puede ser solucionada por ninguno de los métodos que fueron propuestos. La verdad es esta. En el aire, el potencial aumenta a una tasa de cerca de 50 voltios por cada 30 centímetros de elevación, por lo cual puede haber una diferencia de presión de unos 20 o incluso 40.000 voltios entre el extremo superior e inferior de la antena. Las masas de la atmósfera cargada están en constante movimiento y le dan electricidad al conductor, no de forma continua, sino más bien interrumpida, produciendo en un receptor telefónico sensible un ruido chirriante. Mientras más alto se encuentre el terminal y mayor sea el espacio abarcado por los cables, más pronunciado será el efecto. Pero debe entenderse que este es puramente local y tiene poco que ver con el problema real. En 1900, mientras perfeccionaba mi sistema inalámbrico, una parte del aparato se componía de 4 antenas. Estas estaban cuidadosamente calibradas a la misma frecuencia y conectadas con el objetivo de magnificar la acción al recibir señales de cualquier dirección. Cuando quise determinar el origen de los impulsos transmitidos, cada una de ellas se ponía en contacto con una bobina primaria que energizaba el circuito detector. En el primer caso, el sonido era alto en el teléfono. En el último, cesaba como era de esperarse, ya que las dos antenas se neutralizaban mutuamente. Pero la verdadera estática se manifestaba en ambos casos y debía concebir remedios preventivos especiales que encarnasen diferentes principios. Mediante el empleo de receptores conectados al suelo en 2 puntos, como sugerí largo tiempo atrás, este problema causado por el aire cargado, que es muy serio en estructuras como las que se construyen hoy en día, se anula y la confiabilidad de todo tipo de interferencia se reduce a cerca de la mitad, debido al carácter bidireccional del circuito. Esto era perfectamente evidente, pero llegó como una revelación a algunas personas de mente simple con respecto a lo inalámbrico, cuya experiencia estaba confinada a tipos de aparatos que podrían haber sido mejorados con un hacha y que disponen de la piel del oso antes de cazarlo. Si fuera verdad que las interferencias realizan tales travesuras, sería fácil deshacerse de ellas recibiendo la señal sin antenas. Pero, de hecho, un cable enterrado en la tierra, que de acuerdo a este punto de vista debería ser completamente inmune, es más susceptible a ciertos impulsos externos que uno colocado verticalmente en el aire. Para decirlo de manera justa, se ha hecho un ligero progreso, pero no gracias a ningún método o dispositivo en particular. Se ha logrado simplemente descartando las enormes estructuras que son suficientemente malas para la transmisión y totalmente inadecuadas para la recepción, y al adoptar un tipo de receptor más apropiado. Como señalé en un artículo previo, para deshacerse para siempre de la dificultad, se debe hacer un cambio radical en este sistema y mientras antes se haga, mejor. Sería de hecho una calamidad si en este momento en que la técnica está comenzando y la gran mayoría, sin exceptuar incluso a los expertos, no tiene concepción de sus posibilidades finales, se apresurara una medida legislativa que la convirtiera en un monopolio del gobierno. Esto fue propuesto unas semanas atrás por el secretario Daniels y, sin duda, este distinguido oficial hizo su llamado al Senado y a la Cámara de Representantes con sincera convicción. Pero la evidencia universal muestra inequívocamente que los mejores resultados siempre se obtienen de una competencia comercial saludable. Existen, sin embargo, razones excepcionales por las que a lo inalámbrico se le debiera dar la más completa libertad de desarrollo. En primer lugar, ofrece perspectivas inmensamente mejores y más vitales para el mejoramiento de la vida humana que cualquier otro invento o descubrimiento realizado en la historia del hombre. Por otro lado, es necesario entender que este maravilloso arte ha sido desarrollado en su totalidad en este lugar y puede ser llamado americano con más razón y propiedad que el teléfono, la lámpara incandescente o el aeroplano.
Los agentes de prensa, empleadores y corredores de bolsa han sido tan exitosos en divulgar información errónea que incluso una publicación periódica tan excelente como el Scientific American le da los créditos principales a otro país. Los alemanes, por supuesto, nos dieron las ondas de Hertz y los expertos rusos, ingleses, franceses e italianos rápidamente las utilizaron para enviar señales. Era una aplicación obvia del nuevo agente y se conseguía con la vieja y clásica bobina de inducción, sin mejoras, lo que era apenas algo más que otro tipo de heliografía. El radio de transmisión era muy limitado, los resultados obtenidos de poco valor y las oscilaciones de Hertz como medio para transmitir información se podrían haber sustituido favorablemente por ondas sonoras, lo que recomendé en el año 1891. Además, todos estos inventos fueron hechos 3 años después de que los principios básicos del sistema inalámbrico, que se utiliza universalmente en la actualidad, así como también sus potentes funcionalidades, fueran claramente descritos y desarrollados en Estados Unidos. Hoy no quedan restos de aquellas aplicaciones y métodos hertzianos. Hemos procedido en una dirección bastante opuesta, y lo que se ha hecho es producto de los cerebros y esfuerzos de ciudadanos de este país. Las patentes fundamentales han expirado y las oportunidades están abiertas para todos. El principal argumento del secretario Daniels está basado en la interferencia. De acuerdo a su declaración reportada en el New York Herald, las señales de una estación poderosa pueden ser interceptadas en cada pueblo del mundo. En vista de este hecho, que fue demostrado en mis experimentos de 1900, sería de poca utilidad imponer restricciones en Estados Unidos. Como para arrojar luz sobre este punto, puedo mencionar que hace poco me visitó un caballero de extraño aspecto, con el objetivo de conseguir mis servicios para la construcción de transmisores mundiales en otro país. No tenemos dinero, dijo, pero sí cargamentos de oro sólido y te daremos una abundante cantidad. Le dije que primero quería ver lo que se iba a hacer con mi invento en Estados Unidos y eso terminó con la entrevista. Pero me satisface saber que algunas fuerzas oscuras ya están trabajando y a medida que el tiempo pasa, se hará más difícil mantener una comunicación continua. El único remedio es un sistema inmune a la interrupción. Ha sido perfeccionado, existe y todo es necesario ponerlo en operación. El terrible conflicto es todavía lo que más inquieta las mentes y tal vez sea de gran importancia al transmisor de aumento como una máquina para el ataque y la defensa, más particularmente en conexión con los teleautómatas. Este invento es un resultado lógico de las observaciones que comenzaron en mi niñez y que continuaron a lo largo de mi vida. Cuando los primeros resultados fueron publicados, el Electrical Review declaró en su editorial que se volvería uno de los factores más potentes en el avance y la civilización de la humanidad. No está lejos el tiempo en que esta predicción será cumplida. En 1898 y 1900 se le ofreció al gobierno. En ese momento yo realmente pensaba que aboliría la guerra por su capacidad ilimitada de destrucción y la exclusión del elemento personal en el combate. Pero a pesar de no haber perdido la fe en sus potencialidades, mi visión ha cambiado desde entonces. La guerra no podrá ser evitada hasta que la causa física de su recurrencia sea removida, y esta, en el último análisis, es la vasta extensión del planeta en que vivimos. Solo a través de la aniquilación de la distancia en todos los aspectos, tales como la transmisión de información, el transporte de pasajeros, suministros y la transmisión de energía, se alcanzarán algún día las condiciones que aseguren la duración permanente de las relaciones de amistad. Lo que hoy más queremos es un contacto más cercano y un mejor entendimiento entre los individuos y las comunidades de la Tierra, así como la eliminación de la devoción fanática a ideas exaltadas de egoísmo y orgullo nacionalista que siempre han sido susceptibles de sumergir al mundo en la lucha y el barbarismo primitivo. Ninguna liga o acto parlamentario de ningún tipo podrán prevenir tal calamidad. Estos son tan solo nuevos dispositivos para poner al débil a merced del más fuerte. Yo me expresé sobre este punto hace 14 años cuando una combinación de gobiernos destacados, como una suerte de santa alianza, fue recomendada por el difunto Andrew Carnegie, quien bien puede ser considerado el padre de esta idea al darle más publicidad e ímpetu que nadie antes de los esfuerzos del presidente. Si bien no se puede negar que un pacto semejante puede ser ventajoso de manera sustancial para algunas personas menos afortunadas, tampoco puede alcanzar el objetivo principal buscado. La paz solo puede llegar como consecuencia natural de la iluminación universal y la mezcla de razas, y aún estamos lejos de esa dichosa realización. Como veo al mundo de hoy, a la luz de la gigantesca pelea que hemos presenciado,
Estoy lleno de convicción en que los intereses de la humanidad quedarán mejor satisfechos si Estados Unidos permaneciera fiel a sus tradiciones y se mantuviera fuera de alianzas enmarañadas. Situado geográficamente donde está, lejos de los escenarios de los inminentes conflictos, sin el incentivo de agrandar su territorio, con recursos inagotables y una gran población profundamente impregnada con el espíritu de la libertad y el derecho, este país se encuentra en una posición única y privilegiada. Así, es capaz de emplear su enorme fortaleza y moralidad para el beneficio de todos si actúa de manera independiente y no como un miembro de una liga. En uno de estos esbozos biográficos publicados en el Electrical Experimenter, me he referido a las circunstancias de mi vida temprana y he hablado de una aflicción que me obligó a ejercitar incansablemente la imaginación y la observación de mí mismo. Esta actividad mental, en principio involuntaria bajo la presión de la enfermedad y el sufrimiento, se convirtió gradualmente en una segunda naturaleza y me llevó finalmente a reconocer que yo no era otra cosa que un autómata, desprovisto de libre albedrío de acción y pensamiento y sensible a las fuerzas del ambiente. Nuestros cuerpos son de tal complejidad en estructura, los movimientos que ejecutamos son tan numerosos y complicados y las impresiones externas de nuestros órganos de los sentidos son a tal grado delicadas y escurridizas que a una persona promedio le resulta difícil captar este hecho. Pero nada es más convincente para el investigador entrenado que la teoría mecanicista de la vida, que en cierto grado ya fue comprendida y postulada por Descartes hace 300 años. Sin embargo, en su tiempo, muchas funciones importantes de nuestro organismo eran desconocidas, en especial aquellas relacionadas con la naturaleza de la luz y la construcción y el funcionamiento del ojo. En los años más recientes, el progreso de la investigación científica en dichos campos ha sido tal que no ha dejado lugar a la duda en lo que se refiere a esta perspectiva, y sobre la que se han publicado muchos trabajos. Uno de los exponentes más hábiles y elocuentes quizás sea Félix Ladanteix, antiguo asistente de Pasteur. El profesor Jacques Loeb ha llevado a cabo destacables experimentos sobre el heliotropismo, estableciendo claramente el poder controlador de la luz en formas más básicas, y su último libro, Movimientos forzados, es revelador. Pero mientras los hombres de ciencia aceptan esta teoría con la misma simpleza con la que aceptan cualquier otra que es reconocida, para mí es una verdad que demuestro a cada momento con cada uno de mis actos y pensamientos. La conciencia de la impresión externa que me impulsa a cualquier tipo de esfuerzo, ya sea físico o mental, está siempre presente en mi mente. Solo en ocasiones muy extrañas, cuando he alcanzado un estado excepcional de concentración, he tenido dificultad para localizar los impulsos originales. La gran mayoría de los seres humanos no es consciente de lo que ocurre tanto a su alrededor como dentro de ellos, y millones son víctimas de la enfermedad, muriendo prematuramente a causa de esto. Los sucesos más comunes del día a día les parecen misteriosos e inexplicables. Pueden sentir una repentina ola de tristeza y rastrillar su cerebro en busca de una explicación, sin darse cuenta que podrían ser una nube que no dejaba pasar los rayos del sol. La observación deficiente es simplemente una forma de ignorancia y es responsable de muchas nociones e ideas tontas que prevalecen. No existe más que una entre 10 personas que no creen en la telepatía y otras manifestaciones psíquicas, en el espiritismo y en la comunión con los muertos, y que no rechazaría escuchar impostores. Solo para ilustrar cuán profundamente se ha arraigado esta tendencia incluso entre las mentes más claras de la población americana, voy a mencionar un cómico incidente. Poco antes de la guerra, cuando la exhibición de mis turbinas en esta ciudad suscitó generalizados comentarios en la prensa especializada, pronostiqué que habría una pelea entre los fabricantes por conseguir el invento, y tenía los ojos particularmente puestos en ese hombre de Detroit que tenía una asombrosa habilidad para la acumulación de millones. Estaba tan confiado en que él aparecería en algún momento que se lo comuniqué como una certeza a mi secretario y asistentes. Efectivamente, una buena mañana, un cuerpo de ingenieros de la Ford Motor Company se presentó con la petición de discutir conmigo un importante proyecto. No se los dije, señalé triunfante a mis empleados, y uno de ellos contestó: «Usted es impresionante, señor Tesla. Todo resulta tal y como usted lo predice». Tan pronto como esos hombres de cabeza dura se sentaron, yo, por supuesto, comencé a enaltecer las maravillosas características de mi turbina. Entonces el portavoz me interrumpió y dijo: «Lo sabemos todo sobre eso, pero venimos aquí con una tarea especial. Hemos formado una sociedad psicológica para la investigación de fenómenos psíquicos y queremos que se una a esta empresa». Supongo que estos ingenieros nunca supieron lo cerca que estuvieron de ser expulsados de mi oficina.
Desde que algunos de los hombres más grandes de este tiempo, líderes de ciencia cuyos nombres son inmortales, me dijeron que poseo una mente inusual, dirigí todas las facultades de mi pensamiento hacia la solución de grandes problemas, sin importar el sacrificio. Por muchos años me propuse resolver el enigma de la muerte y busqué ansiosamente cualquier tipo de indicación espiritual. Pero solo una vez en el curso de mi vida he tenido una experiencia que momentáneamente me pareció sobrenatural. Fue en la época de la muerte de mi madre. Me había quedado completamente exhausto por el dolor y la larga vigilia, y una noche me llevaron a un edificio a un par de cuadras de nuestra casa. Mientras estaba ahí, sin poder hacer nada, pensé que si mi madre moría mientras yo estaba lejos de su lecho, ella seguramente me daría una señal. 2 o 3 meses antes, estaba en Londres en compañía de mi difunto amigo Sir William Crookes cuando se discutió sobre el espiritismo. Yo estaba completamente bajo el encantamiento de estos pensamientos. Podía no prestar atención a otros hombres, pero era susceptible a sus argumentos, ya que se trataba de un trabajo trascendente en la materia y que yo había leído siendo un estudiante, lo que me había llevado a abrazar la carrera de ingeniería eléctrica. Reflexioné que las condiciones para dar una mirada al más allá eran particularmente favorables, ya que mi madre era una mujer genial, con una capacidad intuitiva sobresaliente. Durante toda la noche, cada fibra de mi cerebro se tensó expectante, pero nada ocurrió hasta temprano en la mañana, cuando me dormí, o quizás me desvanecí, y vi una nube llevando figuras angelicales de maravillosa belleza. Una de ellas me miró con amor y gradualmente adquirió las características de mi madre. La aparición flotó lentamente a través de la habitación y se desvaneció, y despertó una indescriptible dulce canción interpretada por muchas voces. En ese instante tuve la certeza que ninguna palabra puede expresar. Mi madre había muerto. Y era verdad. Fui incapaz de comprender el tremendo peso del doloroso conocimiento que había recibido por adelantado y le escribí una carta al señor William Crookes mientras aún estaba bajo el dominio de estas impresiones y con una pobre salud física. Cuando me recuperé, busqué por largo tiempo las causas externas de esta extraña manifestación y, para mi gran alivio, tuve éxito luego de muchos meses de inútil esfuerzo. Había visto la pintura de un celebrado artista que representaba de manera alegórica una nube con un grupo de ángeles que parecía flotar en el aire y que me había golpeado fuertemente. Era exactamente la misma que apareció en mi sueño, con la excepción del parecido con mi madre. La música vino del coro de una iglesia cercana en la primera misa de la mañana de la Pascua, lo que explicaba todo satisfactoriamente de acuerdo a los hechos científicos. Esto ocurrió largo tiempo atrás y nunca he tenido la más mínima razón para cambiar mi punto de vista sobre los fenómenos psíquicos y espirituales para los que no hay absolutamente ningún fundamento. Estas creencias son el fruto natural del desarrollo intelectual. Los dogmas religiosos ya no son aceptados en su sentido ortodoxo, pero cada individuo se aferra a la fe y a algún tipo de poder supremo. Todos debemos tener un ideal que gobierne nuestra conducta y asegure satisfacción, pero es irrelevante que se trate de un credo, un arte, una ciencia o cualquier otra cosa, siempre y cuando cumpla la función de ser una fuerza desmaterializadora. Es esencial para la pacífica existencia de la humanidad como un todo que prevalezca una concepción común. Mientras que he fallado en obtener alguna evidencia que apoye las opiniones de psicólogos y espiritualistas, he probado, para mi completa satisfacción, el automatismo de la vida. No solo a través de continuas observaciones de las acciones humanas, sino de una forma incluso concluyente, a través de ciertas generalizaciones. Estas conducen a un descubrimiento que considero de gran importancia para la sociedad humana y que describiré brevemente. Tuve el primer presentimiento de esta asombrosa verdad cuando aún era muy joven, pero por muchos años interpreté lo que había notado como una simple coincidencia. En concreto, cada vez que otros de algún modo causaban daño a mi persona, a alguien cercano a mí o a una causa de la que era devoto, lo que popularmente sería lo más injusto, experimentaba una singular experiencia de dolor indefinible que, a falta de un mejor término, he calificado como cósmico, y después, de manera invariable, cuando aquellos que habían causado el daño sufrían una aflicción. Luego de muchos de estos casos, le confidencié esto a algunos amigos, quienes tuvieron la oportunidad de convencerse a sí mismos de lo cierto de la teoría que había formulado gradualmente y que puede enunciarse con las siguientes palabras. Nuestros cuerpos son de una construcción similar y están expuestos a las mismas influencias externas. Esto da como resultado una semejanza de respuestas y una concordancia en las actividades generales sobre las que se basan todas nuestras reglas sociales, leyes y más.
Somos autómatas totalmente controlados por las fuerzas del medio, siendo movidos como corchos en la superficie del agua, confundiendo el resultado de los impulsos del exterior con el libre albedrío. Los movimientos y otras acciones que realizamos buscan siempre preservar la vida, y aunque parezcamos independientes unos de otros, estamos conectados por lazos invisibles. Siempre y cuando el organismo se encuentre en perfecto estado, responderá con precisión a los agentes que lo impulsan. Pero en el momento en que existe algún tipo de desequilibrio en cualquier individuo, su poder autopreservativo se verá alterado. Todos saben, por supuesto, que si uno se vuelve sordo, si su vista se debilita o si alguno de sus miembros se lesiona, las posibilidades de continuar su existencia se ven disminuidas. Pero también es verdad, y quizás aún más para ciertos defectos en el cerebro que privan al autómata, en cierta medida, de esta cualidad vital y causan que se dirija hacia la destrucción. Un observador muy sensible, con sus mecanismos altamente desarrollados e intactos, actuando con precisión frente a las condiciones cambiantes del entorno, está dotado de un sentido mecánico trascendente que le permite esquivar peligros que son demasiado sutiles como para ser percibidos directamente. Cuando entra en contacto con otros, cuyos órganos controladores son radicalmente defectuosos, ese sentido se reafirma y siente el dolor cósmico. La verdad es que esto ha sido confirmado en cientos de instancias y me encuentro invitando a otros estudiantes de la naturaleza a poner atención en este tema, pues mantengo la creencia de los esfuerzos sistemáticos y combinados. Se pueden conseguir resultados de incalculable valor para el mundo. La idea de construir un sistema para corroborar mi teoría se me presentó rápidamente, pero no comencé a trabajar activamente hasta 1893, cuando empecé mis investigaciones sobre lo inalámbrico. Durante los 2 o 3 años que siguieron, construí unos cuantos mecanismos automáticos para ser manejados a distancia y los exhibí a los visitantes de mi laboratorio. En 1896, sin embargo, diseñé una máquina completa capaz de múltiples operaciones, pero la consumación de mi trabajo se retrasó hasta fines de 1897. Esta máquina fue ilustrada y descrita en mi artículo de la Century Magazine de junio de 1900, y cuando se presentó por primera vez en noviembre de 1898, causó una sensación que ninguna otra de mis invenciones había causado. Ese mismo año se me concedió una patente del novedoso artefacto, pero solo después de que el examinador en jefe hubiera venido a Nueva York y presenciado la exhibición, ya que lo que yo afirmaba parecía increíble. Recuerdo que cuando más tarde llamé a un oficial en Washington con la intención de ofrecerle el invento al gobierno, estalló en carcajadas después de escuchar lo que había logrado. Nadie pensó entonces que hubiera la más mínima posibilidad de perfeccionar un dispositivo semejante. Es una lástima que en esta patente, siguiendo el consejo de mis abogados, no indiqué que el control se ejercía mediante un circuito sencillo y una forma de detector bien conocida, debido a que aún no había asegurado la protección de mis métodos ni el aparato para ser individualizado. De hecho, mis sistemas eran controlados a través de la acción conjunta de varios circuitos y se excluía cualquier tipo de interferencia. De manera más general, empleé circuitos receptores con forma de bucles, incluyendo condensadores, porque las descargas de mi transmisor de alta tensión ionizaban el aire de la sala, de manera que incluso una antena pequeña podría estar extrayendo electricidad de la atmósfera del entorno por horas. Solo para dar una idea, descubrí, por ejemplo, que una ampolleta de 30 centímetros de diámetro y con solo un terminal, al cual se unía mediante un corto cable, podía liberar hasta 1000 relámpagos sucesivos antes que toda la carga del aire del laboratorio se neutralizara. La forma de bucle del receptor no era sensible a estas perturbaciones y es curioso notar que se está volviendo popular en la actualidad. En realidad, recoge menos energía que las antenas o que un largo cable terrestre, pero ocurre que elimina un cierto número de defectos inherentes a los dispositivos inalámbricos actuales. Al demostrar mis inventos frente a las audiencias, se les solicitaba a los visitantes que hicieran cualquier pregunta y el mecanismo les respondería con signos. Esto se consideraba mágico en aquel entonces, pero es extremadamente sencillo, ya que era yo el que daba las respuestas a través del aparato. En el mismo periodo se construyó otro bote teleautomático más grande, que estaba controlado por bucles con algunas vueltas localizadas en el casco, el que era completamente hermético y sumergible. El aparato era similar al utilizado en el primer experimento, con la excepción de ciertas características especiales que introduje, como por ejemplo las lámparas incandescentes, que eran la evidencia visible del funcionamiento adecuado de la máquina. Estos mecanismos controlados dentro del rango de visión del operador
eran, sin embargo, los primeros pasos bastante crudos en la evolución del arte de la teleautomática, como yo la había concebido. La siguiente mejora lógica fue la aplicación de mecanismos automáticos más allá de los límites de la visión y a grandes distancias desde el centro de control. Y desde entonces he recomendado su utilización como instrumentos de guerra con preferencia sobre las pistolas. La importancia de esto ahora parece ser reconocida, a juzgar por los anuncios ocasionales en la prensa sobre algunos logros de los que se dice que son extraordinarios, pero que, sin embargo, no tienen el mérito de la novedad. De forma imperfecta, es posible, con las plantas inalámbricas existentes, hacer despegar un avión, hacer lo que siga un rumbo aproximado y realizar algunas operaciones a una distancia de muchos cientos de kilómetros. Una máquina de este tipo puede ser también controlada mecánicamente de diversas maneras, y no tengo ninguna duda de que demostraría ser de gran utilidad en la guerra. Pero en la actualidad no existen, hasta donde sé, instrumentos con los que se pueda conseguir tal propósito de manera precisa. He dedicado años al estudio de esta materia y he desarrollado medios que hacen que estas y otras maravillas todavía mayores sean realizables en forma sencilla. Como dije en una ocasión anterior, cuando era un estudiante en la universidad, concebí una máquina voladora bastante diferente a las que tenemos hoy. El principio implícito era sólido, pero no podía ser llevado a la práctica por ausencia de un generador de energía motriz que tuviera suficiente actividad. Recientemente he resuelto exitosamente este problema y me encuentro planificando máquinas aéreas desprovistas de trazados, alerones, propulsores y otros accesorios externos y que serán capaces de alcanzar velocidades inmensas y muy probablemente proporcionarán poderosos argumentos para la paz en un futuro cercano. Una máquina de estas características, sostenida y propulsada completamente por reacción, será controlada mecánicamente o mediante energía inalámbrica. Instalando las plantas adecuadas, será posible proyectar por el aire misiles de este tipo y dejarlos caer prácticamente en cualquier punto designado, que puede ser a cientos de kilómetros. Pero no vamos a detenernos aquí. Terminaremos por producir un teleautómata capaz de actuar como si tuviera inteligencia propia, y su llegada significará una revolución. Ya en 1898 les propuse a los representantes de una gran industria que se ocuparan de la construcción y pública exposición de un carruaje automóvil que, dejado solo, podría realizar una gran variedad de operaciones involucrando algo parecido al juicio propio. Pero en ese momento mi propuesta fue juzgada como quimérica y nada salió de aquello. En el presente, muchas de las mentes más capaces están tratando de generar recursos para prevenir la repetición del terrible conflicto, que solo ha terminado teóricamente y cuya duración y principales aspectos he predicho correctamente en un artículo impreso en The Sun del 20 de diciembre de 1914. La propuesta no es un remedio, sino todo lo contrario, en la opinión de varios hombres competentes, puede traer los efectos justamente opuestos. Es particularmente lamentable que se adopte una política punitiva al configurar los términos de la paz, ya que en unos pocos años será posible para las naciones poder combatir sin armamento, barcos o pistolas, sino con armas mucho más terribles, para cuya acción y rango destructivo virtualmente no existe límite. Una ciudad a cualquier distancia del enemigo puede ser destruida y no existe un poder en el mundo que lo pueda detener. Si queremos evitar una inminente catástrofe y un estado de las cosas que puede transformar este planeta en un infierno, deberíamos impulsar, con todos los poderes y recursos de la nación, el desarrollo de máquinas voladoras y la transmisión inalámbrica de energía sin perder más tiempo.